Buenos días, el día de hoy, 5 de mayo, en la conferencia matutina, que por cierto hoy es una página gloriosa en la historia de nuestro pueblo, y todo mexicano bien nacido, honesto y de buen corazón debe recordar el comunicado que envió el general Zaragoza al presidente de la República, a Benito Juárez, después de la batalla del 5 de mayo, de manera muy escueta pero muy emotiva. El general Zaragoza le informa a Benito Juárez: las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Y hoy nuevamente las armas mexicanas se están cubriendo de gloria con las acciones que está tomando el presidente de la República. Y las armas mexicanas me refiero a la inteligencia, a los programas, a los proyectos del presidente de la República, que están dando una nueva perspectiva a nuestra patria y que para millones de mexicanos es como un renacer, es la reconstrucción de nuestra patria. En este tenor, de manera oportunista, algunos grupos, ya sabemos, los conservadores y otros oportunistas, están tratando de utilizar la desgracia que conmueve pues a varias familias de compatriotas y a millones de mexicanos de dentro de nuestro país y de fuera de nuestro país. La tragedia que pasó el día de antier, con la caída de algunos trenes, algunos vagones del metro, y la afectación que hubo a algunos automovilistas también, que desafortunadamente perdieron la vida varias personas, incluso niños mexicanos. Y con motivo de esto, el gobierno decretó 3 días de luto para los deudos de las personas que perdieron la vida, pero el gobierno está tomando, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno del país, medidas para coadyuvar a mitigar el dolor de los familiares de las personas que perdieron la vida. Pero ante esta situación responsable del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, estas voces oportunistas se hicieron presentes el día de ayer. Por un lado, de manera muy abierta, dirigentes del Partido Acción Nacional y con ellos sus corifeos, algunos de la prensa chayotera, que estaban estimulando a algunos deudos, aprovechando el dolor y el sufrimiento de los mismos, a que fueran a tomar acciones que finalmente se reflejarían desde el punto de vista político. Pero afortunadamente, como dice el presidente de la República, el pueblo de México ya está muy avispado y no se deja manipular por estos grupos oportunistas y de la derecha nacional. También el día de hoy el presidente hizo un llamado a la reflexión a aquellos que están planteando hacer un paro en el metro. El presidente los llamó a la reflexión y yo creo que tiene mucha razón el presidente, porque no se vale aprovechar una circunstancia tan dolorosa como la que vivimos hace 2 días para tratar de sacar raja política. El presidente dijo: ese oportunismo es inmoral. Hay que actuar en forma responsable, ejercer nuestros derechos, sí, claro, pero no caer en la manipulación, sobre todo, repito, de los grupos oportunistas y de los grupos de derecha. Y a eso el presidente, más bien eso el presidente lo ligó con la acción facciosa y falta de ética que desarrollan algunos medios de comunicación. Pero el presidente fue más allá. Dijo: esta falta de ética en la mayor parte de los medios de comunicación es un fenómeno que no solamente es nacional, es un fenómeno mundial, y trató de explicar las causas por las cuales se ha generado esta situación. Este fenómeno de falta de ética y de falta de compromiso social de una buena cantidad de medios tradicionales de comunicación se desarrolló y se multiplicó en el periodo neoliberal. ¿Por qué? Porque en este periodo, dice el presidente, se gestó una decadencia, prácticas políticas, mediáticas, totalmente apartadas de los principios básicos de convivencia de los seres humanos, porque pusieron por encima de todo el dinero. Prácticamente su Dios es el dinero, y se exaltaron de manera extraordinaria las actitudes individualistas, egoístas, que ayudaron a fomentar el racismo, el machismo
y todas las acciones de discriminación pensando solamente en el dinero. Se olvidaron, dijo el presidente, de aquellos principios de hay que hacer el bien sin mirar a quién y además dormir con la conciencia tranquila. Más aún, el presidente dijo que bastaría con que las personas pudieran resolver sus necesidades básicas bien, entiendo yo, de alimentación, vestido, vivienda, trabajo digno, y no estar pensando en esa actitud codiciosa que se generó en el periodo neoliberal. Por eso las acciones que él ha estado desarrollando, él lo dijo, genera desesperación en estos grupos que fueron privilegiados en el periodo neoliberal. Y como parte de ello podríamos observar también lo que hoy el presidente de la República dijo relativo a un desplegado que sacó ayer la Coparmex, donde afirman que la austeridad republicana que el presidente ha planteado, ellos dicen austeridad que mata, refiriéndose también que no hubo presupuesto suficiente para el metro, y de ahí se agarran de manera otra vez oportunista y falta de ética para tratar de sacar raja de este lamentable acontecimiento que se sufrió y que se vivió en toda la República y más allá de nuestras fronteras. Pero fíjense bien lo que dicen, austeridad que mata. Yo creo que lo que están reflejando es su subconsciente, más bien que los salarios que pagan varias de estas empresas son salarios que efectivamente matan. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Realmente la austeridad republicana que ejerce el presidente de la República es una austeridad que mata? Yo diría que es al revés. Esa austeridad republicana, ellos se confunden. La austeridad no se refiere a limitar el presupuesto como se hizo en el periodo neoliberal para reducir el presupuesto en salud, en educación, en generación de empleos. No, esta austeridad republicana es para los funcionarios, para los altos funcionarios del gobierno federal y consiste básicamente en la reducción de los salarios de todos ellos, incluyendo el presidente. Es la austeridad, bajar a la mitad el salario del presidente de la República. Esa austeridad no mata a nadie, al contrario, podríamos decir esa austeridad que luego se traduce en mejor vida para millones de mexicanos. Reducir los salarios de los altos funcionarios implica que eso que se venía utilizando para más comodidades de los funcionarios se reduzca y se redistribuya a través de programas sociales. Terminar con las direcciones que se gestaron mucho en el periodo neoliberal, direcciones adjuntas que son millones y millones de pesos al año para funcionarios parásitos que tienen trabajo estéril, no es austeridad que mata. Mata los privilegios de algunos, eso sí. Austeridad en el sentido de reducir el presupuesto en comunicación social de 3.600 millones a 600 millones, es decir, reducirlo hasta una sexta parte, no es austeridad que mata. Bueno, mata a aquellos que vivían del erario, como Letras Libres, por ejemplo, o Nexos, que tenían asegurado prácticamente la compra de más del 80% de su tiraje por parte de dependencias del gobierno. Sí mata a algunos que abusaron de los privilegios, pero todos esos recursos gestados por la austeridad republicana se han utilizado para dar vida a millones de mexicanos o coadyuvar a que tengan un mejor nivel de vida y una mejor situación, no de angustia, desesperación como se vivió en el periodo neoliberal. Eso se ha traducido pues en una gran cantidad de programas de vida para millones de mexicanos. Entonces no nos confundamos, pero qué bueno que Coparmex saca estos titulares y saca estas, repito, austeridad que mata. Más bien es la austeridad neoliberal la que mató y condenó a 30 millones de mexicanos por lo menos a vivir en la pobreza extrema o en la pobreza alimentaria, que no comían no comían 3 veces al día, comían 2 o 1 vez al día, o a veces en un día ni siquiera comían. Esa sí era austeridad que mataba, la del neoliberalismo. Entonces estos grupos neoliberales conservadores tratan de invertir las cosas, pero afortunadamente el pueblo de México cada vez está más despierto. Y finalmente,
En este acabar con los privilegios, el presidente hoy resaltó algo que es muy importante que tomemos en cuenta. Fíjense bien, existen en México, digamos, Nafin, Nafinsa o Bancomex, son instituciones que son banca de desarrollo. Pero ¿para qué se utilizó la banca de desarrollo en el periodo neoliberal? Pues nuevamente para colmar de privilegios a las grandes empresas transnacionales y a las empresas de la oligarquía nacional. Veamos un ejemplo que puso el presidente en la mañana, en la conferencia matutina. Otra vez Iberdrola. Pues Iberdrola, por ejemplo, ahora que se analiza, recibió un crédito de 525 millones de dólares para campos eólicos, pero ese crédito se lo dio precisamente la banca de desarrollo de nuestro país. Pero, ¿de dónde salió ese dinero? Parte de ese dinero de Nafin salió de que en el 2017 pidió un crédito a la Unión Europea, al Banco Europeo de Inversión, por 100 millones de dólares. Entonces, fíjense nada más, el presidente dijo, presumen de que vienen a invertir en México, de que traen inversión, pero en el fondo otra vez es un círculo vicioso. Nafin pide un crédito de 100 millones de dólares al Banco Europeo de Inversión, 2017. Y ese crédito lo pide específicamente para financiar parques eólicos. Luego viene Iberdrola y Nafin le da un crédito de 525 millones de dólares y entonces, ¿qué cantidad de inversión real trae Iberdrola? Por lo menos esta parte no. Entonces, una triangulación que al final México se endeuda más, parte de esos recursos de los que México se endeuda se entregan a empresas, en este caso una empresa transnacional, no viene con toda la inversión que podría hacer. Seguramente si Iberdrola hubiera pedido ese crédito al Banco Europeo de Inversión, hubiera tenido que pagar más intereses de los que seguramente pagó con Nafin, y quién sabe si lo pagó, porque luego esas deudas, como dicen, son del gobierno, ya no se regresa todos los recursos. Sería bueno indagar e investigar sobre eso, pero supongamos, se le da del Banco del Desarrollo de México 525 millones de dólares para sus campos eólicos. ¿Qué significa eso? Significa más de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos más que de eso que se le entregó a Iberdrola podrían haberse utilizado para generar 100,000, fíjense bien nada más, 100,000 créditos de 100,000 pesos para pequeñas y medianas empresas. O sea, Iberdrola se chupó lo que podría haber alcanzado para el desarrollo de alrededor de 100,000 micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Y al final, de todas maneras, Iberdrola obtiene contratos leoninos, como ya lo ha explicado N veces el presidente de la República, y por eso están sumamente molestos. Tanto Coparmex, que saca su invento de austeridad que mata, que fue la que ellos ejercen y ejercieron en todo el periodo neoliberal, y por otro lado se favorece a empresas a través de esta triangulación de recursos que triplemente nos afecta al presupuesto nacional. Por eso están muy, además de descontentos, desconcertados, porque piensan que el presidente obra como ellos, y no, el presidente tiene otra moral, tiene otra ética, tiene otra mentalidad, y está ayudando a que se produzca en nuestro país una gran revolución cultural que ponga en el centro de todo, no al dinero como Dios, sino en el centro de todo está el hombre, están los seres humanos. Entonces, este tema del metro se está utilizando por todos estos grupos reaccionarios de la derecha para tratar de sacar raja política, y nosotros, la inmensa mayoría de los mexicanos, no podemos caer en el garlito o en el engaño de que se utilice un sentimiento noble y además de indignación de varias familias y de mexicanos en general para tratar de canalizarlo desde el punto de vista político y golpear a un gobierno,
a nivel federal y a un gobierno a nivel de la Ciudad de México que se han preocupado por ayudar a elevar el nivel de vida de millones de mexicanos. Pues la lucha sigue, o sea, la derecha va a utilizar como siempre la mentira, la calumnia, las fake news, la manipulación política, pero se está encontrando con un pueblo cada vez más orientado, más politizado, más concientizado, que va a impedir de manera justa, de manera racional, que se manipule la conciencia de millones de mexicanos. La lucha sigue, o estamos, y aquí no hay, digamos, puntos medios, o se está con un proyecto de cambio y de transformación que encabeza el presidente de la República a nivel nacional, y en este caso muy específico también de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, o se está con los que están perdiendo sus privilegios, que gozaron de canonjías, que fueron y son o pretenden seguir siendo traficantes de influencia, o, repito, con la 4T. Cada mexicano decide. Creo que millones de mexicanos ya decidimos apoyar firmemente la 4T, al presidente de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, en este caso por la tragedia que pasó, y los que se están quedando atrás se están quedando paulatinamente con las ideas que ya están en el basurero de la historia. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos hagas tu comentario en Face y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Agradezco mucho tu atención, que pases muy buen día.